Bienvenida a Hola, buenas tardes. puranoticias.cl. Muchas gracias, buenas tardes. Elizabeth, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Venezuela para iniciar un proceso de reconstrucción tras estos terremotos? Bueno, uno de los principales desafíos es entender que los procesos de reconstrucción son de largo aliento. No solamente son es la entrega de soluciones, por ejemplo, viviendas de emergencia o hacer las labores de despeje, sino que esto abarca un ciclo bastante más largo. Y el principal desafío tiene que ver con que no solamente es el proceso de recuperación y reconstrucción, sino que también hay que pensar en la mitigación y preparación para los siguientes posibles eventos, sabiendo que también Venezuela es una zona sísmica, al igual que nuestro país. Desde la arquitectura y el urbanismo, Elizabeth, ¿cuáles deberían ser las prioridades durante las primeras semanas posteriores a una catástrofe de la magnitud que hubo en Venezuela? Claro, lo principal en este caso es la urgencia, es dar techo a miles de personas. Ya sabemos que más de 3.000 personas se han visto afectadas con la pérdida de sus viviendas. Entonces, en esta primera etapa, uno de los grandes desafíos es poder ver cómo se puede resolver el tema del refugio, ¿cierto? Pero también entender que el refugio es más que solamente una estructura física, que más que solamente un techo, sino que también representa seguridad, estabilidad, certeza psicológica. Entonces, entender que estos primeros meses van a ser muy importantes para comprender este primer periodo de recuperación. Conversamos con Elizabeth Bagelman, arquitecta y directora del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales. Elizabeth, ¿cómo se puede compatibilizar la rapidez en la construcción con la necesidad de construir infraestructura más segura y también resiliente? Sí, eso que menciona, bueno, tu pregunta es muy buena, porque justamente uno de los temas es que frente a la urgencia se pueden cometer muchos errores, ¿cierto? De no poder planificar en el largo plazo. Y es un equilibrio que es difícil, que como te mencionaba, por un lado tiene que ver no solamente con las infraestructuras, sino que con dar techo a miles de personas. Entonces, en estos casos, el tema de la planificación, de planificar bien cuáles son las etapas, cuáles son los procesos, cuánto va a durar cada una de estas etapas, sobre todo en las primeras etapas de emergencia, luego de la recuperación y luego una reconstrucción que sea además mitigando los futuros riesgos, tiene que estar bien pensada. Entonces es un equilibrio difícil de lograr en estos primeros meses, por supuesto, porque tiene que ver con esa urgencia, pero esa planificación es fundamental para lograr un buen desarrollo más adelante. Elizabeth, ¿qué errores se cometen con mayor frecuencia en los procesos de reconstrucción después de un desastre natural y cómo se pueden evitar? Bueno, uno de ellos es primero pensar que los desastres son naturales, entender que en este caso había un cambio de paradigma, entender que los fenómenos de la naturaleza, como un terremoto, como una tormenta, como inundaciones, incluso que pasan en nuestro país también, son fenómenos físicos en muchos casos que no son tan fáciles de evitar, ¿cierto? Que tienen que ver con un contexto territorial más amplio. Entonces, uno de los errores es pensar que estos fenómenos naturales nos impactan de una manera y no reconstruir o no pensar que tenemos una responsabilidad en el diseño urbano, en las políticas públicas, también en pensar que el desastre se construye socialmente. Asumimos que, o hay que asumir que tenemos la capacidad y la responsabilidad de prevenirlo y mitigarlo mediante una mejor arquitectura y planificación. Por ejemplo, pensar estos futuros riesgos es parte o no pensar esos futuros riesgos es parte de los errores que se cometen. La gente, bueno, yo voy a pensar un poco en que usted decía, Elizabeth, en que también es un país sísmico, Venezuela. ¿Están tan acostumbrados como nosotros, los venezolanos? ¿La arquitectura no tiene la preparación que tiene, por ejemplo, nuestro país? Bueno, es muy buena pregunta también. En nuestro caso, bueno, Chile, claro, es una zona que es altamente sísmica, ¿cierto? Y nosotros nos hemos visto expuestos reiteradamente a diferentes tipos de sismos en los últimos años. O sea, casi no hay ninguna persona que viva en Chile que no haya sentido un sismo o que no haya estado en un terremoto de magnitud.
de manera que tanto en nuestros códigos o tanto en nuestras universidades, como se enseña arquitectura, ingeniería, ¿cierto?, está muy presente el tema de la construcción antisísmica, y frente a cada sismo vamos aprendiendo y cambiando nuestras normas, y también está muy presente no solamente en las normas, sino que también en el imaginario, ¿cierto?, en la memoria de las personas. Entonces, en ese sentido, aunque Venezuela también es un país sísmico, por supuesto, se ha visto enfrentado a distintas situaciones distintas a las de Chile, que en ese sentido nosotros hemos tenido más recurrencia, ¿ya? Pero por supuesto, frente a cada uno de estos eventos hay un aprendizaje tanto nacional como internacional. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que vemos, estudiamos también qué sucede en otros países para poder comprender cómo funciona el territorio. La infraestructura, Elizabeth, de lo que se construye en Chile, en este caso vamos a hablar de Venezuela porque es el afectado, ¿es tan diferente? A ver, es complicado porque no tengo todos los datos para saber efectivamente cómo ha funcionado, pero tenemos dentro de la evidencia científica, ¿cierto?, comprender que son sí, con ciertas, este sismo en particular fue con un nivel como de superficialidad que afectó bastante al tema de los edificios. Son distintos, efectivamente, pero sí hay un aprendizaje general cuando uno mira qué pasa en otros países también. Pero por supuesto, cada territorio es muy diferente porque va a depender de los tipos de suelos, el tipo de terremoto, el tipo de construcciones, ¿cierto? Cómo estas construcciones en los distintos países siguen ciertas normas, pero al mismo tiempo si es que esas normas son seguidas y son fiscalizadas. Conversamos con Elizabeth Bageman, arquitecta y directora del Laboratorio de Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales. Elizabeth, ¿qué importancia tiene la planificación? Lo hablábamos de la construcción, pero acá una planificación territorial para reducir el impacto en futuros eventos sísmicos, porque aquí va a quedar algo ya distinto a lo que se tenía. O sea, la planificación va a ser distinta. Sí, eso es fundamental. Tal como te comentaba anteriormente, los desastres nosotros llamamos en la academia, los quienes investigamos los ciclos de la reducción de riesgo de desastres, hablamos de que los desastres son construidos, ¿cierto?, socialmente, porque si nosotros construimos o diseñamos nuestras ciudades, por ejemplo, en áreas de exposición, en zonas que se pueden ver afectadas frente a este tipo de amenazas, se pone en riesgo a la misma población. En ese sentido, la planificación es fundamental. Por ejemplo, ubicar o entender cómo funciona ese territorio, y que si vamos a construir en ciertas zonas, tienen que la infraestructura, los edificios, los sistemas de construcción, las alturas, los materiales, todo eso se va a ver afectado. Entonces, la planificación es fundamental justamente para reducir los riesgos de desastre. ¿Y qué rol deberían cumplir las comunidades que son afectadas en el diseño y también en la ejecución de los planes de reconstrucción, Elizabeth? Bueno, por un lado, el tener conocimiento. Yo creo que, tal como te mencionaba anteriormente, yo creo que al menos en Chile existe esa memoria, ¿cierto?, de que si uno está en una zona costera y si hay un sismo, existe esa memoria de que hay que alejarse de la zona costera, por ejemplo. Entonces, en términos sociales, por supuesto, el tema de reconocer esa memoria, reconocer en los mismos edificios dónde están las salidas de emergencia, tener los elementos en la casa, por ejemplo, en caso de un evento de emergencia, cómo actuar, conversarlo con las mismas familias. Yo creo que es parte del generar una comunidad y un conocimiento resiliente dentro de la sociedad. Considerando la situación económica e institucional que está viviendo y ha vivido Venezuela, ¿qué obstáculos adicionales podrían dificultar este proceso de reconstrucción? Claro, bueno, aquí se suma un tema que por supuesto es complejo, que tiene que ver con su contexto más bien económico, político y social, ¿cierto? En este caso. Yo creo que los desafíos más grandes van a ser algo que hablamos antes, que tiene que ver con planificar en el corto, mediano y largo plazo. Porque la urgencia puede hacer que, por ejemplo, se construyan viviendas que sean transitorias, pero que luego no exista un proceso más adelante donde se pueda pensar o diseñar qué va a suceder con esa transitoriedad, ¿cierto? Que puedan quedar familias, ¿cierto?, en este limbo o en esta situación de emergencia de una manera más larga, en un periodo más largo.
Y yo creo que eso va a ser de todas maneras un desafío. Elizabeth, Chile ha enfrentado grandes terremotos, de fama mundial, digamos, incluso, ¿no? Y procesos de reconstrucción que también han sido rápidos y difíciles. ¿Qué aprendizaje de esta experiencia podría ser útil para Venezuela? Claro, nuestros aprendizajes son, por un lado, tiene que ver justamente con los sistemas constructivos, con el aprendizaje sobre las formas en que construimos, el revisar que esos sistemas constructivos, que esas normas también son cumplidas. Por otro lado, también nosotros aprendimos efectivamente en el año 2010 el tema de los suelos, la importancia que tiene que ver el tipo de suelo sobre el cual se construye, el tipo de cimientos que tiene que haber sobre ellos. Y otro aprendizaje que tiene que ver con lo que te mencionaba anteriormente es esta cultura, la cultura de la resiliencia, la cultura de poder entender que vivimos en un territorio que está en constante cambio, ¿cierto? Y sobre todo ahora, lo vimos ahora con el terremoto de Venezuela, ellos lo ven en ese caso, ¿cierto? Con esta experiencia, pero también sabemos que nos vamos a ver afectados por otro tipo de amenazas, ¿cierto? Lluvias más constantes, calores intensos. Entonces, comprender que el territorio está en este constante cambio y que nosotros tenemos que habitar entendiendo eso, yo creo que es parte de los aprendizajes de nuestro país. Estamos conversando con Elizabeth Bageman, arquitecta y directora del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales. Ya en la parte final, Elizabeth, ¿qué papel deberían desempeñar los organismos internacionales y cooperación extranjera en la recuperación de las zonas afectadas? Bueno, en diferentes países en Latinoamérica han sido muy importantes estos organismos en poder ayudar a coordinar, sobre todo con la situación que tienen, porque fue un evento muy masivo. La cantidad, la afectación fue muy amplia. Entonces los organismos internacionales han sido en diferentes circunstancias muy importantes para ayudar justamente a llegar a las diferentes poblaciones, a las diferentes comunidades con ayudas, primero de la urgencia, ¿cierto? Que tiene que ver con agua, con los escombros, con entregar esos primeros techos, ¿cierto? Aunque sean transitorios, pero luego en el largo plazo también hay organismos internacionales que podrían colaborar en los procesos de reconstrucción de más largo plazo. Finalmente, Elizabeth, pensando en el largo plazo, a lo largo, ¿qué condiciones son indispensables para que la reconstrucción no solo reponga lo perdido, sino también que permita desarrollar ciudades más seguras, sostenibles y preparadas para futuros desastres en Venezuela? Claro, tal como decías tú, esa planificación de futuro, lo que nosotros hablamos no es volver a lo mismo, ¿cierto? No es volver a lo que se destruyó, sino que volver o reconstruir con algo mejor. Entonces va a ser muy importante pensar, como te mencionaba, en los sistemas constructivos, en los materiales que se utilicen, en las diferentes alturas, en las zonas donde se va a construir y si es que en esas zonas que se construyen los tipos de suelos que tienen, si es que son cómo debieran instalarse los edificios. No es que no se pueda construir en zonas sísmicas, sino que la forma en que tienen que desarrollarse las estructuras, construirse esos proyectos, esos edificios que cumplan con los requisitos para poder tener otros efectos, no como el que vimos en este caso. Elizabeth, agradecerle enormemente por este tiempo que nos ha entregado, por esta nota y por dejarnos también un poco más entendido en esta materia y lo que va a pasar después de todo esto con nuestro país hermano Venezuela. Bueno, muchas gracias por la invitación.